Y justamente ese es el primer tema que vamos a tratar aquí en nuestra mesa ancha. Señores, muy buenos días, un feliz viernes. Buenos días, feliz viernes, qué alegría. Sí, qué alegría. De puente. Y de Además, puente, todo, además, ¿no? que no es cualquier cosa. Que Bueno, no se nos vamos, note la emoción. vamos a arrancar justamente por esta decisión. En Estados Unidos fue declarado culpable Donald Trump. Todavía no se sabe cuál va a ser su condena, pero es un hecho inédito. Un expresidente o incluso un presidente de Estados Unidos con una condena encima. Pero además, digamos, el hecho que rodea todo esto es que estamos en plena época electoral. ¿Puede incidir esto a favor o en contra de Donald Trump? Pues mira, Marisa, solo en 1917 un candidato había participado, incluso estando privado de la libertad. O sea que hay evidentemente una situación inédita. La Constitución de los Estados Unidos no le prohíbe. ¿Y en ese momento ganó o perdió? No, perdió. Sacó 1 millón de votos, no ganó, pero era como el único antecedente. ¿Sí? Bueno. La Constitución de los Estados Unidos no prohíbe, salvo por delito de insurrección, que un candidato pueda ser elegido presidente de la República. Este no es el caso. Los delitos del Estado de Nueva York incluso no tienen la gravedad para que sea privado de la libertad. Todo indica que incluso por la edad de Trump va a ser multado y no va a ir a prisión y no le impide estar en campaña. Esa decisión del juez va a ser 4 días antes de la convención republicana. Políticamente, ¿qué ha pasado? Se ha disparado en 15% la donación a la campaña. El voto republicano se va a reforzar claramente en favor de Trump, porque él ha manejado la narrativa de que esto es una persecución política liderada por el gobierno de Biden. El voto demócrata, por supuesto, también se va a consolidar. ¿Dónde va a estar leyendo uno la discusión? En los llamados independientes, ¿sí? Ese va a ser el voto que va a decidir, porque muchos independientes dirán, bueno, es una persecución política, vamos a apoyarlo independientemente de sus posturas, y otro dirá, no, bueno, ya un presidente condenado por un delito, digamos, que no tiene muchísima presentación, que sea nuestro representante ante el mundo, quizás no. Entonces, entre republicanos y demócratas no va a haber grandes cambios, la discusión va a estar en lo que se denomina el voto independiente. Entonces, la sentencia sale el 11 de julio y el 15 va a ser muy seguramente proclamado candidato presidencial por el Partido Republicano. Entonces eso va a haber muchísima bulla, va a ser realmente un alboroto impresionante. Lo que sí queda claro es que, y lo que han dicho todos los analistas, es que no va a ir a la cárcel, pero sí necesita pedir permiso cada vez que vaya a salir del estado de Nueva York. Entonces imagínense, en plena campaña presidencial, Trump va a tener que pedir una serie de permisos como cualquier otra persona que hubiera sido, no, que sea convicta. Lo mejor de esto es que Reuters sí hizo una medición de si esto afectaba o no la campaña. Entonces Reuters hizo una medición, una encuesta, en la que mostró una ventaja de 2 puntos de Biden, en el caso tal el que lo declararan culpable a Trump, y en el caso tal de la sentencia, después de que salía la sentencia, sale una ventaja de 6 puntos de Biden. Entonces sí hay un impacto realmente, y esto se va a estar midiendo, y creo que esa va a ser una tarea interesante de ir siguiendo esas mediciones. Y yo quiero llegar allá, si eso realmente es así, porque es que parece que a Trump esto, en vez de perjudicarlo, lo favorece y se le dispara su popularidad, porque termina es un poco revictimizándose. Sí, esto es una campaña política en mi contra. Julio. Acá Trump va a aprender de la izquierda latinoamericana, ¿no? La izquierda radical en América Latina es experta en usar ese término del lawfare, o lo que llaman acá la guerra jurídica, que es victimizarse cuando hay alguna causa en contra de un personaje, pues entonces es una guerra jurídica. Ellos van a aprender de esto y van a utilizarlo en la campaña electoral. Yo creo que les cae como anillo al dedo. En Estados Unidos usan una expresión que es banana republic, ¿no? La república bananera, para referirse con un poco de desprecio hacia las democracias o las sociedades de América Latina. Pues esto es muy de banana republic, ¿no? Tener un presidente condenado, pues que posiblemente puede ser el escenario, es muy de banana republic. Yo no creo que esto vaya a moderar al trumpismo, no creo que lo vaya a afectar, al revés, yo creo que los fortalece mucho en sus bases más radicales, y no solamente les conviene electoralmente, sino que me preocupa los efectos en términos de radicalización. Ya la revista The Economist hace unos días se preguntaba si la democracia en Estados Unidos está bajo amenaza. Yo creo que eso ya no es un escenario ridículo con esto que está pasando allá. Está bajo amenaza con Trump. Entre otras cosas, pero sí.
Bueno, nuestro siguiente tema es todo esto que se convirtió ya en una novela y es lo de la Universidad Nacional en medio de protestas. Apenas antes de ayer la ministra de Educación estaba diciendo que el puesto de rector estaba vacante, pero ayer 2 decisiones judiciales ratifican a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y en la mitad de todo esto una protesta que tiene suspendidas o por lo menos intermitentes las clases durante 3 meses en la Universidad Nacional. En la mitad los universitarios, los estudiantes. Juana. Anoche, desde la Rectoría de la Universidad Nacional, llegó un comunicado a los profesores y a los estudiantes con el nuevo calendario para retomar y para que no haya realmente. Entonces, lo que dicen es no va a haber vacaciones, seguimos, retomamos y aquí no pasó absolutamente nada. Entonces queda la sensación de que pues no pasó nada, que Peña asumió la rectoría y está diciendo que no, que todo se retoma y que no ha pasado absolutamente nada, con una molestia del movimiento estudiantil que ha buscado sentarse a dialogar con el Consejo Superior y que el Consejo Superior no ha querido sentarse a dialogar con ellos, eso no acaba las tensiones, ¿no? Normalmente mañana se retoma el calendario como si no hubiera pasado nada. Sí. Y la directiva es, siguen las clases, siguen todo y ustedes verán. Entonces es un poco volvemos al negacionismo de esta crisis en la Universidad Nacional nunca pasó. Sí, y a ese difícil ambiente, perdón, Jorge, hay que agregarle una cosa que nos acaba de decir hace algunos minutos el rector Ismael Peña. En el Consejo Universitario, él mismo lo reconoce, de los 8 consejeros que hay, 5 están en su contra. Es decir, solo tiene 3 a su favor. Entonces, ¿cuál va a ser la gobernabilidad de Ismael Peña en este escenario, ¿no? Claro, la tutela es contra el Ministerio de Educación por haber nombrado a un rector en provisionalidad. Entonces, algo de lo que aquí siempre se ha discutido es que así la decisión del Consejo Superior Universitario ha sido en contra de las mayorías de los 3 estamentos, ¿sí? Profesores, estudiantes y egresados, se presume legítima, digamos, y eso es lo que se está discutiendo de fondo en el Consejo de Estado. Lo que es irregular es la autoposesión, ¿sí? Sobre la cual en la tutela no se aborda el tema. La tutela ratifica la presunción de legalidad del nombramiento del Consejo Superior Universitario, la designación, pero eso no resuelve el problema. Yo creo que es necesario que en la propia Universidad Nacional los 3 estamentos y todos inicien un diálogo para resolver esto, porque lo que está en el fondo es la normalidad institucional. Un semestre por empezar, los estudiantes, muchos estudiantes son de fuera de Bogotá, en las regiones, los papás han invertido para que sus hijos viajen y perder un semestre sería gravísimo. O sea que sería muy bueno llamar a la sensatez de los distintos estamentos para que con las reglas de juego que están allí establecidas resuelvan muy prontamente esta crisis. Lo que debimos esperar desde el principio, ¿no? Que hablaran los jueces. A ver, es que el juez lo dice, ¿no? El gobierno no puede decidir arbitrariamente si ese nombramiento de Peña era ilegítimo, ilegal o no. Eso lo debía determinar un juez. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues que estamos perdiendo, primero, recursos públicos, ¿no? La Universidad Nacional le cuesta a los contribuyentes miles de millones de pesos diarios y hay recurrentemente protestas, vandalismo, violencia. Me parece muy doloroso que la universidad más importante del país no sea legítima la democracia o crea la comunidad universitaria que los mecanismos de la democracia y la separación de poderes no son legítimos y se legitime, se normalice, incluso se romantice la violencia. Eso es una tragedia. Mientras pasa eso, los contribuyentes pagando por una universidad que no opera. Y los estudiantes, porque no olvidemos que los estudiantes también pagan matrícula. Sí. 7 de la mañana, 2 minutos. Señores, muchísimas gracias. Y aquí en el RCN queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones y por eso queremos invitarlos a que participen en la pregunta del día en nuestra página de internet. Es muy fácil hacerlo, solamente tienen que escanear el código QR que aparece en pantalla y los resultados los vamos a dar a conocer en nuestra emisión de las 11:30 de la noche. La pregunta de hoy es justamente sobre el primer tema del que hablábamos aquí en la mesa ancha, sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aspira a la presidencia y que fue declarado culpable de 34 cargos. ¿Usted cree que esto lo afectará o lo fortalecerá? Participe. Siete 3, vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos con más aquí en Noticias RCN. 7 de la mañana, 17 minutos, volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de la caída en el recaudo en el país. Si detrás hay malas decisiones o realmente es un ambiente natural por la economía internacional y más allá de eso, el hecho de que la persona encargada del recaudo, que uno diría, pues por lo menos no sé si lo hizo bien o mal, pero no dio resultados,
y es nombrado ministro de Comercio. Julio. Pues muy preocupante la situación, Maritza, no solamente porque esté cayendo el recaudo, sino porque el gasto está aumentando. Este año el presupuesto nacional aumentó casi 20% y fuera de eso está cayendo el recaudo fiscal. Entonces la situación se pone muy preocupante. Fundamentalmente es un tema de impuesto de renta y de aranceles, ¿no? Pues las empresas están ganando menos porque la actividad económica está estancada, que esa es la realidad. Entonces a veces dicen como no, esto es culpa de la DIAN. A ver, puede haber un elemento, muchos factores, un elemento de gestión de la DIAN, pero lo fundamental que hay detrás es que el recaudo viene de la actividad económica y pues si la actividad económica está estancada o está incluso decreciendo en términos de PIB per cápita, pues entonces el recaudo no avanza al mismo ritmo. Entonces ayer el saliente director de la DIAN, Reyes, decía que esto es previsible porque las rentas del carbón habían tenido un año extraordinario durante 2022 y entonces esto se derivaba de esa situación. Bueno, si era previsible, ¿por qué entonces estamos gastando tanto más? Ajustarnos el cinturón y ojalá, que es lo peor, ojalá que esto no se venga con una reforma tributaria todavía más agresiva. Todo parece indicar que la llamada crisis de confianza que ha impactado en el crecimiento de la economía, pues es lógico que impacte en el recaudo. La pregunta que muchos expertos se hacen, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno para enfrentar esta situación? En 15 días tiene que presentarse al Congreso el marco fiscal de mediano plazo y ahí el gobierno puede hacer varias cosas. Primero, una de las cosas que decía Julio, recorte del gasto, pero eso es un tema complicado porque eso tiene implicaciones para programas sociales. Segundo, tiene que aumentar el cupo de endeudamiento. Leía, por ejemplo, a uno de los exministros, a José Manuel Restrepo, decía, mire, en estas situaciones es lógico que se aumente un poco el cupo de endeudamiento, eso lo tiene que aprobar también el Congreso de la República. Y lo más importante es que yo creo que el gobierno tiene que enviar mensajes de confianza en términos de certidumbre para que los mismos inversionistas, digamos, desarrollen actividades productivas. Entonces ya hemos visto que sectores como vivienda, sectores como turismo, sectores como infraestructura, desde el Estado pueden contribuir a la reactivación. Es decir, si no hay reactivación económica y no hay reducción del gasto, la tendencia se va a mantener. Esto abre la puerta a un debate que muy poco se da en Colombia, es el de justicia tributaria. Entonces hay una economista colombiana, Juliana Londoño, profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, y el profesor Facundo Arévalo de la Universidad de Oxford, que han hecho un estudio en el que se comprueba que el 1% y el 0.1% más rico de la población colombiana paga tarifas efectivas menores de impuestos a las personas de ingresos más bajos. Esto quiere decir que no hay progresividad además en este tipo de escenarios, que también por eso se da un muy poco recaudo, más un problema que este gobierno dijo que se iba a enfocar, iba a trabajar en esto, y es la informalidad, porque la informalidad hace que el recaudo se concentre solamente en el IVA, ¿no? Que es un problema también, que no podemos vivir solamente del recaudo del IVA, que es la chequerita y la caja ahí que tenemos abierta todos los días que recibe el Estado. Entonces ahí también la informalidad está jugando un papel muy importante en ese tema. Creo que es importante, y me parece una muy importante llegada de Juliana Londoño, que esto no se ha hablado casi, es que llega a una comisión asesora en temas tributarios desde enero al Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla. Bueno, y hoy es viernes, el viernes de los recomendados, que yo sé que es la sección que a ustedes y a ustedes más les gusta. Entonces, tenemos nuestros recomendados de hoy. Bueno, en Medellín todo el puente, en el Parque Confenalco Guayabal hay un festival de universo de cómics, videojuegos, ciencia ficción, anime, en fin, eso le gusta mucho a los jóvenes, así que los 3 días en el Parque Confenalco Guayabal, Medellín. Bueno. Hoy a las 6 de la tarde en el Jardín Botánico hay un concierto de Filarmónica El Barrio de guitarra y violín, entonces es un plan, una delicia para toda la familia. El Mono Núñez en Ginebra, que tiene Plan que ir bayuno. necesariamente acompañado de sancocho de gallina, que es legendario. Uf, ese Le sí, vamos a mandar la recomendación gran a plan. Juan Eduardo, que está justamente allá en este festival, y también que se coma un pan de bono. Ese es muy recomendado porque hoy es el día del pan de bono, señores. Faltaban los pan de un bonos hoy feliz acá. puente Y bueno, festivo. que descansen el fin de Los semana en bayunos familia. tenían que hacerse sentir hoy, el día del pan de bono. Faltó.